Buenas, bienvenidos a este segundo vídeo hablando sobre los nuevos contendientes para este año 2022, madre mía, de Fórmula 1 y si no visteis el vídeo con los primeros que analicé, con los conceptos más extraños en la zona de los pontones, os dejo el enlace, el vídeo ahí arriba. Y hoy vamos a analizar los que tienen un concepto en los pontones más parecido a lo que se venía viendo en años anteriores y más parecido, por tanto, a lo que hice yo en el vídeo con Víctor, y que básicamente la idea es que llevan el aire por encima del pontón y llevan el aire un poquito por debajo también hacia la zona del suelo, del fondo plano. Entonces, digamos que este es el concepto que veíamos viendo hasta ahora, pero dentro de este concepto hay dos subconceptos aquí en este vídeo un poquito distintos, entonces vamos a verlo. De primeras tenemos a Mercedes con lo que es el cuerpo más parecido a lo que hice en ese vídeo, y es que realmente tenemos unos pontones muy ceñidos, lo más ceñidos que hemos visto en un coche de este año. Entonces se nota mucho y tenemos aquí un canal súper marcado que lleva el aire hacia abajo, y gracias a un pontón que ya os digo es muy compacto, muy pequeñito, lleva también el aire por aquí debajo también bastante bien hacia el fondo plano. ¿Qué es lo que pasa? Que como dije en el vídeo anterior, por precisamente esto necesitamos aquí jugar mucho con este aletín para intentar sacar el aire lo máximo posible, porque no tenemos ese efecto tan fuerte en el pontón. Pero tenemos un detalle muy curioso en este coche, que es toda esta zona de aquí, que es bastante plana, y no es plana incluso, de hecho hace esta forma de salir hacia afuera. Entonces esa zona es muy curiosa. Además, si nos vamos un poquito más al frontal, vemos que tenemos un morro tirando a convencional, y es que ya os digo, se ha unido a la parte delantera un poco como hace el Ferrari y tenemos todos los planos unidos. Pero en el caso del Mercedes hemos intentado con este alerón conseguir la mayor carga posible, o sea, es un alerón que va a buscar carga en todos los puntos absolutamente del alerón, tanto en el centro, que quizá no es tanto porque se recorta un poquito más, pero en general intentan conseguir la mayor carga aerodinámica posible en todo el bloque del alerón, intenta conseguir lo máximo posible desde ahí. Y como veis en esta parte de aquí, la forma que tenemos aquí no es tanto plana como se curva hacia afuera. Y una cosa que han hecho en Mercedes y que me parece súper inteligente es utilizar el soporte longitudinal del espejo, que no es longitudinal y sigue esta forma para crear un aletín, ¿vale? El espejo se permite por normativa meter dos soportes para él. Uno que venga directamente al cuerpo del coche y que tiene que ocupar lo mismo que ocupe esta cara del espejo, tiene que ocupar y tiene que venir completamente transversal al coche, y en el caso del otro tiene que ocupar lo que ocupe esta cara. Entonces pues eso da un poquito más de libertad, porque si os dais cuenta es bastante más grande, así que pueden jugar a curvar ese soporte hacia allá. Me parece una cosa súper inteligente, súper bien buscada y que consigue ese efecto que queríamos aquí. Pero como veis, este aletín de aquí está curvado en dos fases, una primera para sacar más aire y otra ya para intentar hacer la forma del fondo plano. Entonces, si os dais cuenta, nos deja aquí una entrada que quizá no es tan grande como la de otros coches. Eso, bueno, pues puede ir un poquito en detrimento de la carga aerodinámica tope que puede conseguir este coche, pero bueno, es un detalle bastante curioso. Además, otro detalle curioso es que tenemos aquí un escalonamiento en la entrada del fondo plano, como dejando aquí un canal muchísimo más bestia y separándolo con uno de los planitos que te dejan poner ahí, que ya recordáis que nos dejan poner hasta 4. Entonces, con esto han conseguido sellar un túnel mucho más bestia en el centro y dejar los laterales que sí, siguen generando carga aerodinámica, pero quizá de esta forma pueden hacerlo mucho más extremo, ya os digo, porque queda más o menos sellado, va teniendo distintos planos y va quedando más sellado hacia el exterior. Y una de las formas que más han llamado la atención es precisamente esta ondulación aquí, que como veis va creciendo en amplitud y en la frecuencia va disminuyendo, o sea, se van haciendo ondas más suaves y más altas. Entonces, ¿qué es lo que conseguimos con esto? Pues es un poco difícil de decir sin mirarlo en el túnel de viento, pero probablemente por esta forma que tiene estemos intentando separar un vórtice que se crea ahí de alguna forma un poco curiosa, y bueno, pues es algo que llama la atención. Además, estos fondos planos, ya que lo tengo aquí, se ve bastante bien,
funcionan de una forma bastante curiosa, porque normalmente aquí en años anteriores teníamos que el difusor trasero tenía un kick aquí que se llamaba una patada traducido al español, pero no tiene tanto sentido en español, y es básicamente una inflexión muy fuerte para conseguir ahí un cambio de presiones muy muy grande. ¿Qué es lo que pasa? Que este año están metiendo como un doble kick y entonces aquí pues generamos una cosa bastante curiosa. Hemos visto, ya os dije en el otro vídeo, que Mercedes estaba metiendo en los últimos días un tirante aquí para conseguir que el suelo no flexara tanto y no viéramos ese efecto de marsopar. Yo voy a seguir diciendo marsopar, aunque la gente diga porpoising. Entonces, bueno, pues es eso algo que es bastante curioso en esa zona, una forma de resolverlo al parecer, o al menos de probar a ver qué narices está pasando ahí. Pero como veis, tenemos una zona de atrás de los pontones súper ceñida, es la más ceñida de toda la parrilla, entonces llama mucho la atención en esta zona y que incluso la salidita que tenemos aquí atrás es muy pequeña. Llamó la atención además Mercedes porque no solo esto es muy reducido, si es que encima no tiene branquias este coche parece, pero sí que tenemos aquí una tapita delante para meter unas y aquí una tapa cuadrada bastante más grande para meter unas branquias bastante más grandes en esta zona. Entonces, bueno, pues digamos que el coche al final no creo que se chamusque, precisamente. Mercedes tendrá esto bastante bien mirado y, bueno, pues le ha dado sentido a todo esto. En la parte trasera podemos ver cómo tenemos ese concepto de generar un poquito menos de carga en esos extremos del beam wing y tenemos esta salida de aire aquí que es relativamente pequeña, pero que está enfocada a ese alerón que soporta el alerón trasero por lo general. Y podemos ver también cómo el difusor en general, no he hablado mucho de ellos porque son bastante planos y es que no se llega a ver, entonces si viéramos bien la zona de abajo de todo el coche pues sería muy curioso, pero desde aquí no se ve mucho. Además este ángulo es bastante cerrado por normativa, pero ya veremos en el Red Bull que ellos tienen aquí un ángulo mucho más abierto y eso es muy curioso porque por normativa no sé cómo lo han encajado en los volúmenes porque no se podía cortar por aquí, una cosa curiosa, no sé qué narices habrán hecho, pero bueno, es algo llamativo. Otros con ese mismo concepto son los de Williams y si recordáis en el vídeo anterior dije que los coches con las entradas de aire en los pontones más grandes eran los Ferrari, los que tenían motor Ferrari. Entonces, ¿por qué narices Williams tiene aquí estas pedazo entradas de aire tan enormes que, bueno, pues no les llegó a haber sentido en un motor Mercedes? Porque es que ya habéis visto que todos los que tienen motor Mercedes llevan unas entraditas de aire ridículamente pequeñas. Pues tiene su porqué y ahora os lo explico, pero antes de irnos a eso, vemos como tenemos un morro muy curvado, ¿vale? Para intentar llevar el aire un poquito por aquí, por los laterales directamente y que se meta hacia abajo. Bueno, pues esto ya es un concepto que habíamos visto en años anteriores y que aquí pues se sigue utilizando bastante toda esta idea. A mí personalmente me gusta estéticamente cómo queda, ¿eh? O sea, este me parece de formas quizá el coche más bonito. En general yo, si lo hubiera diseñado por pura estética, probablemente sea este. No hablo de la decoración, hablo de las formas del coche, ¿vale? Que eso es algo que el Ferrari, por ejemplo, y esto no me matéis por esto, yo os recuerdo que soy ferrarista, el Ferrari no me gusta en ese sentido. En las formas me parecen un poco toscas, un poco bestias, que son para intentar buscar el efecto que están intentando conseguir, pero en ese sentido no me entusiasma. La decoración, preciosa, nada que decir, pero las formas del coche, el Williams me parece mucho más bonito. Volviendo a esto de los pontones que os comentaba, ¿por qué? Pues porque realmente no lo necesitan, realmente no es ventilación. Entonces en esta zona de aquí lo están abriendo y están abriendo un hueco a través del pontón, de tal forma que si nos vamos aquí, he hecho esta ilustración porque es que no había ninguna foto muy buena de esto, vemos como aquí tenemos un cortecito y es que estamos metiendo el aire directamente por aquí para sacarlo hacia aquí. Y en el Williams esto es bastante importante porque tenemos aquí un desnivel brutal intentando bajar el aire lo máximo posible hacia el fondo plano y gracias a esta salidita de aire aquí estamos consiguiendo más este efecto porque tenemos aquí como un aletín que nos ayuda a este efecto, ¿vale? Y es algo que es bastante curioso porque ya el año anterior lo habían intentado implementar algo así de bestia y no tenían la ayuda de este hueco, de esta canalización. Entonces con esto pues tiene mucho más sentido, ¿vale? Pero tenemos una vez más aquí un recorte
relativamente grande para meter el aire por aquí y luego también el aire que viene por arriba. Entonces estamos intentando bajar el aire a toda esta zona del fondo plano lo máximo posible. Eso es bastante interesante. Y también en el Williams tenemos relativamente bastante efecto hacia afuera aquí en esta zona de abajo del pontón. Entonces por eso, como podemos ver, también tenemos aquí un aletín en el lateral un pelín más pequeño de lo que vemos en otros coches. Entonces pues bueno, esto es interesante. Ya veis que se van viendo un poquito ciertas tendencias entre todos. Y nos vamos a los que probablemente sean otros de los cocos este año, Red Bull. Y es que tenemos un coche que tiene muchos detalles muy curiosos. Hay algunas cosas que, bueno, pues ya veremos a ver qué tal funcionan, pero en general es un coche que llama mucho la atención. Volvemos a ver un coche que tenemos el morro anclado al segundo plano, ¿vale? No está en el primero. Esto, bueno, pues es una tendencia que hemos visto en muchos, no en todos, ya lo habéis visto. Y aunque esta parte delantera quizás no es la más interesante del Red Bull, sí que quería ponerla porque tenemos otra de las suspensiones pull rod, ¿vale? Otra de las suspensiones con un tirante que tira hacia arriba cuando la rueda se comprime. Entonces, ¿qué es lo llamativo de esta suspensión? El tremendo anti-dive que tiene, que esto ya lo había dicho por Twitter, ¿vale? Y mucha gente me ha preguntado. Es anti-hundimiento, es una geometría que hace que los trapecios delanteros estén así, inclinados hacia atrás, están como caídos, parece que se han levantado del morro. ¿Qué se consigue con esto? Que si esto está bien puesto a punto, en frenada el coche no se hunde. Y esto quizá está hecho un poquito para que no se levante el coche de atrás mientras está frenando, se mantenga estable el fondo plano respecto al suelo y siga generando carga en frenada. Pues lo más probable es que sea por esto. Pero esta geometría, todo este ángulo que le han metido, es una burrada. Es muchísimo, es algo que no habíamos visto, vamos, yo personalmente no recuerdo en la Fórmula 1 una geometría tan bestia con tanto desnivel aquí. ¿Que puede que tenga un poquito de función aerodinámica? No creo que mucha, porque realmente la sección de estos trapecios tiene que ser prácticamente con ángulo cero respecto al plano del coche. No estamos hablando respecto al plano del trapecio, ¿vale? Entonces es muy poquito el efecto que pueden tener aquí estas suspensiones, así que realmente tiene pinta de que esto es algo así, es para intentar que el fondo plano se mantenga lo más estable en frenada. Y me parece algo muy curioso, porque luego habrá otras cosillas que sean un pelín más difíciles de arreglar. Y vamos a otro de los detalles curiosos que a mucha gente le ha llamado la atención, este pedazo canal que tenemos aquí, pero la idea de estos pontones no es quizá tanto esa. A mí lo que me ha llamado la atención es la entrada de aire que tenemos arriba, y es que la tenemos sobre un aletín, ¿vale?, que se une con el soporte de los espejos. Aquí también lo han buscado bien, si os dais cuenta además parece que se abre un poquito hacia afuera, buscando un poquito el efecto este de sacar el aire hacia afuera, que perdemos por los dashboards, por no tenerlos. Entonces, lo más curioso de esto es que tenemos una entradita de aire que es muy pequeña, pero por haber retrasado el borde de la parte de arriba, podemos meter más aire e incluso podríamos modificar esto para arriba y para abajo y conseguir aún así ese volumen de aire necesario para refrigerar el motor, que es lo que queremos aquí, porque al final los pontones son para refrigerar el motor, aunque le duela a los aerodinamicistas. Entonces, tenemos aquí esta canalización aquí, sí, que es muy grande, que también tira un poquito del aire hacia afuera, pero que lo tira durante mucha superficie, ¿vale? Porque si os dais cuenta sigue saliendo hacia afuera hasta aquí, y en esta zona ya sí que es bastante plana, no deja tanto canal como solía dejar Red Bull antes. Entonces me parece muy curioso todo este efecto. Y tenemos otra cosa muy curiosa, que es que no he tenido ninguna foto en la que se vea del todo bien, pero bueno, aquí lo podemos ver más o menos, como este aletín aquí tan grande, es muy grande en el caso del Red Bull y va bastante plano, lo que han conseguido con esto es que han hecho otro aquí, ¿vale? Si lo viéramos desde arriba, tenemos uno por aquí y el otro viene por aquí, y es súper curioso porque realmente esto no debería ser así. Se supone que la idea es dejar uno en la parte de fuera y meter otros hasta 3 en la parte de dentro del fondo plano. Red Bull se las ha apañado para que ahí hay un volumen que te dejan meter, se supone uno, pues ellos han metido 2. Y es bastante curioso, pero tiene una limitación de que como cerca tienen que estar a 10 milímetros, creo recordar. Supongo que habrán hecho esto para intentar jugar con el flujo de aire en esta zona del fondo plano, intentar sellarlo lo máximo posible. Fondo plano que también es bastante curioso porque tenemos aquí un recorte de primeras, ¿vale? Tenemos un corte sin más, antes de un aletín aquí que si os dais cuenta se pliega con esta forma y que podéis ver aquí, y luego aparte tenemos otro corte que se mete por aquí, ya lo vemos luego en una toma un poquito más desde arriba, pero aquí lo llamativo es ver esto, cómo viene la zona plana
de este morro hasta la parte de aquí atrás y luego saca el aire mucho más atrás de lo que veíamos en otros coches sacarlo. Entonces es algo bastante curioso. Es una forma de jugar esto muy interesante y ya os digo, al final el pontón no está tan ceñido en esta zona. De hecho, está mucho menos ceñido que otros años, pero es curioso porque han intentado conseguir ese efecto de dejar aquí la mayor canalización posible en la parte delantera, ayudada además con esta forma de aletín tan curiosa que han metido aquí. Luego, a mayores, tenemos pues también el concepto de bajar el aire por aquí, pero no es tan bestia como otros años, ¿vale? Tenemos ahí una curva mucho más sencilla y que también va a ayudar a llevar el aire pues más fácilmente por ahí, porque el hecho de que no sea tan abrupto pues nos ayuda a que acabe el aire donde queremos que acabe. No va a acabar tan pronto como otros años en el fondo plano, pero va a acabar en el fondo plano y quizá de una forma un poquito más efectiva. Así que en esa parte es curioso. También es llamativo cómo han hecho aquí este tirante del DRS de una forma un poco orientada curiosa, no tanto como se hacía hasta ahora, y que, bueno, pues llama la atención a ver si este año funciona bien y no se les casca como tenían muchísimos problemas en años anteriores, no sé si recordáis. Esta es la foto que os decía y en la que vemos, no se llega a apreciar del todo bien, pero ya lo siento, es que no tengo fotos muy buenas, pero viene por aquí, tenemos un recorte aquí y luego corta recto, en vez de seguir la zona máxima, el máximo área que nos dejaría ahí. De esta forma controlamos una vez más pues todo cómo sella esta zona del fondo plano. Y quizá por no dejar tanto voladizo aquí, que se doble tanto y todo esto, no tenemos tantos problemas de ese porpoising, de esa marsopación en las rectas. Entonces veremos a ver cómo se comporta el Red Bull respecto a esto, pero bueno, puede ser un coche un poquitín más dócil en ese sentido. Además, si nos vamos a la zona trasera, tenemos aquí, no se ve mucho, pero ya os lo digo, lo primero, un difusor, ya os digo, muy redondeado, ¿vale? Esto ya me llama la atención. Otra cosa que me ha llamado la atención, no lo he dicho antes, pero que quien sea el distribuidor de esto, que se lo haga ver, porque de verdad que las luces estas que ponen aquí atrás no aguantan vivas ni un telediario, o sea, que hagan algo con esto, porque está claro que no están aguantando mucho. Tenemos aquí una salida relativamente grande, es menor que otros años, ¿vale? Pero es relativamente grande para intentar darle aire a esta zona de aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Que el beam wing aquí no se ve, pero es muy interesante en el caso del Red Bull porque viene por aquí este plano, que viene por aquí, pero luego el de abajo llega hasta arriba prácticamente y se curva de esta forma. Esto, viéndolo en una sección un poquito desde el lateral, sería como que el de arriba va más plano y el de abajo sube mucho más. Esto es una cosa muy curiosa porque me da la sensación de que el de abajo está intentando hacer funcionar mucho mejor el difusor, ¿vale? Está intentando de hacer una especie de continuación del difusor muy grande, ahí muy bestia, pero el de arriba está intentando proteger el flujo del alerón trasero, ¿vale? Porque al final si subimos de aquí mucho el flujo y acaba pegándose ahí, acaba contradiciéndose un poco con el flujo que quiere venir por aquí. Entonces, no está mal esta idea si es eso lo que verdaderamente está haciendo, que, bueno, ya os digo, sin túnel de viento es un poco difícil de ver. Tenemos luego el Alpha Tauri que teníamos aquí en renders y que, bueno, pues la idea también en general, como podéis ver, el Honda no necesita mucha refrigeración, parece que eso está claro, pero luego sí que tenemos aquí unas salidas bastante bestias. En este caso, en el caso del Alpha Tauri, pues una salida mucho mayor. Tenemos misma idea que en sus hermanos mayores, que en Red Bull, ¿vale? Solo que en este caso, aquí en los pontones tenemos un poquito más de efecto en esta parte, es un poquito como el Mercedes, pero nada tan exagerado como el Mercedes, ¿vale? Y una de las cosas que llamativas en este coche, ¿vale? Aquí en los renders, pues obviamente no vemos absolutamente nada en esta zona, no tienen nada interesante. Una de las cosas llamativas que me ha llamado la atención de los renders a la realidad es que aquí el alerón parece que está unido prácticamente en línea con el morro, pero luego en la realidad se unía bastante más arriba, ya lo veremos. Y desde la parte de arriba podemos ver cómo, ya os digo, estos pontones aquí tienen un poquito de ángulo ahí para intentar sacar el aire hacia afuera. Un poquito, digamos que estos están en la misma medida que los de Aston Martin para intentar sacar el aire hacia afuera. No muchísimo, no es exagerado. Si nos vamos al morro, ya os digo, pues aquí tenemos este alerón que sube mucho más de lo que veíamos inicialmente, entonces me llama la atención. Y también vemos aquí un borde del fondo plano con el aletín y todo por aquí muchísimo más complejo. Ya os digo, ahí
Es una zona de mucho juego y que vamos a ver bastante a los equipos retocar todo esto para conseguir el efecto deseado en este fondo plano de intentar sellarlo lo máximo posible. Luego también tenemos aquí unos espejos flotantes, muchos equipos han optado por ellos, otros no, depende un poquito del efecto que quieran conseguir. En el caso del Red Bull, que no lo he dicho antes, tenían aquí unos cortes, ¿vale? Para intentar sacar también incluso el máximo aire posible con los retrovisores, que me parece algo ridículo llevar a esos niveles de detalle. Y por último llegamos al Alpine, el Alpine del plan, se supone. Bueno, veremos a ver en qué acaba todo esto, porque al parecer la unidad de potencia del motor está un poquito limitadilla, pero bueno, vemos un coche que tenemos un morro delantero que, como la mayoría, se une en el segundo elemento del alerón, ¿vale? Esto es un render claramente porque no tenemos aquí todos los soportitos que tiene que tener el alerón delantero, porque si no esto pues básicamente revienta. Una de las cosas más complicadas que han tenido los equipos es precisamente hacer los gatos para subirlos, porque al tener este elemento flotante pues a nivel de estructura ahí es complejo, está complicadillo, pero bueno, en forma los pontones quizá es de lo más parecido a lo que hice yo en el concepto inicial, pero han evolucionado bastante esa idea de meter muchas branquias porque van un poquito giradas. Y como vemos en el coche real, en lo que sacaron a pista, es bastante parecido a esto que veíamos en los renders. Entonces más o menos nos podemos fiar de los renders, siempre teniendo en cuenta, claro, que aquí al final el fondo plano va a tener una complejidad extra que no veíamos en los renders. Toda esa zona está muy oscurecida, pero vemos unos pontones, como os digo, que son de la misma idea de Red Bull y de Alfa Tauri, que es el hecho de intentar llevar el aire hacia abajo por la parte de arriba y por la parte de lateral con una curva suave, ¿vale? En este caso pues no dejamos un túnel muy grande en la parte de abajo. Son la misma idea de años anteriores, pero un poquito más voluminoso para llevarlo todo de una forma un poquito más suave. Como os digo, de las cosas más curiosas de este coche son la colocación de las branquias. Es que tenemos dos bloques de branquias, unas aquí más arriba, que en estos pontones hemos visto en los coches con este concepto de pontones que vienen por aquí para intentar bajar el aire, que no es tan normal meter las branquias ahí porque al final pueden hacer un poquito complejo el hecho de bajar el aire hacia abajo, se puede hacer un poquito más turbulento, pero sí que tenemos aquí en una zona bastante interesante las branquias puestas, que bueno, pues eso, ya os digo, me parece bastante chula esta colocación porque no van a entorpecer tanto el aire y también me da un poquito la nostalgia porque me recuerdan un poquito a las del R25 con esa curvatura que tenían ahí, y es un coche, bueno, pues de los primeros años que empecé a ver la Fórmula 1, que me acabo de dar cuenta de que llevo 20 años viendo la Fórmula 1, esto es terrible. Como lo veis aquí, pues realmente tenemos aquí además una zona en la que se ensancha un poquito esta cubierta de motor para dar cabida precisamente, es que es en esa zona en la que está el motor, entonces refrigerar directamente quizá con estas branquias de forma un poquito más efectiva. Como veis, los pontones llegan prácticamente hasta el borde de lo que es la zona legal de lo que pueden ocupar los pontones, entonces por el lateral no intentan dirigir tanto aire con estas canalizaciones haciéndolos tan ceñidos como años anteriores, sino que intentan llevarlo de una forma un poquito más suave por la parte de arriba. Curioso también de este coche destacar que precisamente estos aletines de aquí van curvados hacia abajo, entonces se meten un poquito hacia adentro. Es una cosa curiosa, es un detalle que muchos otros no han implementado de esta forma, pero que bueno, veremos también porque este tipo de cosas serán las que se vayan retocando con el paso de los grandes premios. Y bueno, básicamente estos son los coches, esto ya son todos, ya los he repasado todos, estos son los más parecidos a los conceptos que veíamos en años anteriores, y veremos a ver si están aquí o están en el otro grupo los que serán campeones del mundo. Quién sabe, parece que Ferrari están fuertes, pero nunca hay que descartar ni a Mercedes ni a Red Bull porque van a estar muy fuertes también. Probablemente los que más. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero veros por aquí y si no os habéis suscrito ya estáis tardando.